se proyecta. Nada se construye si no se proyecta, ¿verdad? Y el proyecto de un pavimento, como de cualquier otra estructura, pasa por conocer, ¿no?, en principio, de qué se trata, qué cosa es esa partida, esa actividad que va a formar parte de un presupuesto y la vamos a construir, vamos a proyectarla para construir, ¿no? ¿Qué cosa? Vamos a empezar entendiendo qué cosa es un pavimento, ¿no? Pero para ello hemos desarrollado un temario que lo tenemos aquí en la siguiente diapositiva, que consta de 10 puntos, ¿no? El objetivo de este curso, acelerado por supuesto, tiene por finalidad instruir a los participantes sobre los conceptos y aspectos más importantes. No da en 3 horas que va a durar 2 sesiones de hora y media, no da realmente para poder entrar en mucho detalle, pero sí los aspectos más importantes relacionados con la construcción de pavimentos flexibles, tomando en consideración, como decía, criterios de desempeño basados en la vanguardia de la tecnología. Y bueno, esto nos significa los 10 ítems, comenzando desde la definición de pavimento flexible. Hemos puesto un paréntesis ahí de semirrígido, porque en realidad es una condición de pavimento flexible, la del semirrígido también. Lo que pasa es que vamos a explicar por qué es que se le llama semirrígido, ¿no? En realidad si está dentro del ámbito de la flexibilidad, ¿no? ¿Por qué no es que se le llama rígido, ¿no? O pavimento combinado, ¿no? Bueno, esos términos que suelen utilizarse en el argot de la construcción y de los proyectos viales, a veces suele confundir, pero vamos a intentar aclararlos en esta oportunidad. El segundo punto va a consistir en la descripción de cómo es que se debe fundar un pavimento, ¿no? Cómo es que se debe tratar la fundación de un pavimento para luego colocar la estructura misma de ¿no? Que ya esto pasa en el punto 3, el punto 4, su base, que puede ser granular, puede llegar incluso a ser estabilizada también la subbase, o la base, ¿no? Estabilizada, que puede ser diferentes tipos de aglomerantes, cemento, cal, ligante asfáltico, en forma de emulsión, en fin. Luego de llegar a la base de la estructura del pavimento, esta se tiene que imprimar si es una base granular. Si es una base granular, se tiene que imprimar, eso se le llama imprimación asfáltica, luego colocar finalmente la carpeta de rodadura, o que consta de que puede tener incluso no solo lo que aquí estamos refiriendo, concreto asfáltico en caliente, puede ser un concreto asfáltico en frío, ¿no? A base de emulsiones, puede ser un revestimiento asfáltico en frío, ¿no? Conocido como micropavimento, puede ser un tratamiento superficial monocapa, bicapa, un capisil, un otacil, un chipsil, en fin, toda una amplia gama de tratamientos superficiales que cumplen la función de revestimiento. El siguiente punto, del que nos vamos a ocupar de manera muy sucinta, pero esperemos sea clara, equipos de colocación y compactación de una mezcla asfáltica en caliente, o conocida como simplemente MAC. Propiedades de una MAC que influyen en el proceso constructivo, ¿no? Vamos a intentar discutir sobre los problemas que acontecen en el día a día de los procesos constructivos de pavimentos flexibles que son revestidos con mezclas asfálticas en caliente, porque dicho sea de paso, eso es lo generalizado, ¿no? En el día a día del ingeniero vial en el Perú y en América Latina, ¿no? Es generalizado. No es que sean las únicas alternativas, pero aquí también vamos a mencionar por qué es que podría ser una mezcla asfáltica en frío o podría ser simplemente un revestimiento, ¿no? Y lo diferente es el punto 9, ¿no?, del temario, es el desempeño de un pavimento flexible. ¿A qué se le conoce como un pavimento flexible con desempeño adecuado, ¿no? Una cosa es que construyamos, pues, ¿no?, con controles de compactación, de humedades, ¿no?, con los clásicos equipos, ensayos de laboratorio, ¿no?,
semidestructivos, de ensayos destructivos, pero no utilizar los ensayos no destructivos, que son realmente no novedad, no de la década, no del 2020, ni siquiera del 2000, poco antes, ¿no? Ya de la década del 90 para adelante, ya en realidad los pavimentos se evalúan, los pavimentos se proyectan con controles deflectométricos que pasan por evaluar, ¿no?, todo el proceso, evaluar el proyecto y el proceso constructivo, ¿no?, con medidas que no son destructivas. Por eso se le llama, ¿no?, non-destructive, en inglés, es decir, no ensayos que no hacen ninguna alteración de la capa que se está controlando, por ejemplo. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Una introducción aquí para tomarlo en cuenta es que en los últimos tiempos la ingeniería de pavimentos flexibles ha avanzado considerablemente, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, permitiendo desarrollar metodologías de diseño. ¿Por qué nos estamos refiriendo a las metodologías de diseño? ¿No? Porque estas son las que finalmente van a definir qué estructura voy a tener en el pavimento. Si tiene 2 capas, 3 capas, 4 capas, o de repente es unicapa, ¿no? ¿No? Y qué tipo de revestimiento le vamos a colocar, ¿no? Pero estas metodologías que han sido permitidas por el avance de la tecnología de los pavimentos, de la ingeniería de pavimentos flexibles en los últimos años a nivel mundial, ¿no?, permiten diseñar y construir, ¿no?, pavimentos más flexibles, ¿no?, con una relación costo-beneficio que es mucho más conveniente para el desarrollo de la infraestructura vial, ¿no? Y que, en consecuencia, pues esas altas inversiones realizadas para construir y conservar la infraestructura vial generen mayor beneficio, ¿no? De esta manera, contribuyen al desarrollo económico de las naciones, ¿no? No es posible, pues, definir, ¿no?, la estructura de un pavimento simplemente con el criterio convencional de tomar un tránsito, ¿no?, o tomar una norma y intentar aplicarla al pie de la letra. Las normas también son referenciales, ¿no? Las normas de los agentes de transportes, ¿no?, a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, son referencias, ¿no? Cada proyecto, tiene su expediente técnico y valga la redundancia, especificará, ¿no?, en cada una de las partidas qué es lo que se tiene que cumplir. Si no lo indica, nos iremos como segunda instancia, así como en los procesos judiciales, a las especificaciones estandarizadas por las agencias de transportes, ¿no?, o por la normativa regional o local. Las metodologías de diseño de pavimentos flexibles han evolucionado de métodos empíricos a métodos empíricos o mecanicistas empíricos. Cuando hablamos de mecanicistas nos estamos refiriendo a mecanismos, ¿no?, mecanismos que tienen que ver con el comportamiento, con las propiedades mecánicas de los materiales en las capas de los pavimentos. Propiedades mecánicas. Una de las propiedades, un entendimiento de propiedades mecánicas es la respuesta elástica, reológica, que da un material en una capa de pavimento al paso de los vehículos, ¿no? La respuesta elástica, ¿no?, reológica, ¿verdad? Los métodos mecanicistas empíricos, ¿no?, son los que, para exigencia de los países de Latinoamérica, requieren ser calibrados. ¿Por qué? Porque estos métodos para diseñar pavimentos, ¿no?, con esta técnica mecanicista empírica requieren, pues, de leyes de fatiga, de comportamientos, de leyes de formación, ¿no? Es decir, unas fórmulas, ¿no?, que son el resultado de un sinnúmero de ensayos, de pruebas, ¿no? Prueba, error, en fin, una cantidad, así lo hizo la AASHO en la década del 60, del 58 al 62, ¿no?, en el AASHO Road Test, ¿no?, y así se sigue haciendo en los Estados Unidos a través del programa SHARP de los Estados Unidos, ¿no?, investigaciones que duran 20 años, ¿no?,
no son de 2, de 3, 4 años, se evalúan 800 y pico hasta 900 secciones, diferentes tipos de secciones con diferentes condiciones climatológicas y también tipos de materiales de fundación. De manera que para generar estas leyes de fatiga o de deformación de comportamiento, la deformación permanente, que son los dos aspectos fundamentales, ¿no?, de las fallas que puede tener el pavimento, para lo que debe soportar el pavimento durante su periodo de vida de diseño, ¿no?, son conseguidas a través de experiencias. Tenemos nosotros en América Latina calibrados, Brasil algunas calibraciones tiene, Colombia no tiene, México por ahí que está comenzando. Es decir, América Latina en general no tenemos pues métodos, ¿no?, o leyes que estén calibradas a nuestras condiciones locales o regionales. Por lo que normalmente cuando se diseñan pavimentos utilizando esta metodología mecanística empírica o mecanicista empírica, se adoptan leyes, ¿no?, de fatiga de otras realidades como la americana o la europea, ¿no?, como podemos verlo en cualquier literatura, ¿no?, sobre el tema. Entonces, estas metodologías, ¿no?, son lo más avanzado en método de diseño de pavimentos y representan el estado del arte en el tema. El estado del arte. En realidad, el ingeniero no solamente tiene que utilizar los mecanismos, sino también el arte para diseñar. Porque no necesariamente el pavimento del local A junto al B debe tener la misma estructura, porque podría ser que el terreno A y el terreno B tengan pues diferencias de estratigrafías de suelos, ¿no? Un estrato un poco más profundo, el de baja capacidad de soporte, que el otro. Y entonces esa diferencia de estratigrafía, ¿no?, da como resultado diferentes estructuras de pavimento. Por lo tanto, tiene que ver el arte, ¿no? Y las soluciones no necesariamente son las mismas. El arte pasa por utilizar las herramientas que tenemos al lado, que tenemos a la mano, ¿no?, logísticamente, distancia de transporte, impacto al medio ambiente. A pesar de que el título del tema es construcción, nosotros estamos haciendo referencia del diseño porque esto hace parte fundamental del proyecto. ¿Qué es un pavimento flexible? Hemos tratado de resumir, pueden encontrar seguramente otras literaturas. Una estructura formada por varias capas, desde 2 ya se puede considerar 2, 3, ya varias, ¿no? Bueno, en principio el suelo de fundación, que sería esto que estoy señalando aquí, para abajo, ¿no?, tanto en el pavimento rígido y el pavimento flexible, estamos mostrando acá solo para explicar, ¿no?, el efecto de las tensiones, pero en realidad el nivel de surrasante es este, ¿no?, o el nivel de terreno de fundación, o conocido como surrasante, NSR, nivel de surrasante. Una cosa es hablar del nivel de surrasante y otra cosa es hablar de la capa subrasante, ¿no? La capa subrasante, ¿no?, es como el nombre lo dice, pues es una capa, ¿no?, que puede ser 20, que puede ser 15, que puede ser 30 centímetros, ¿no? Eso está incluso, ¿no?, parametrado, digamos, ¿no?, en las especificaciones, ¿no?, dependiendo, pues, del tipo de estrato, pues, podría ser, y del tipo de pavimento, podría ser 20, la NTP, de norma técnica peruana, para pavimentos urbanos, pues, considera 20 centímetros, para pavimentos de más carga, 30 centímetros, la capa subrasante, en fin, eso lo vamos a ir explicando paulatinamente en las siguientes diapositivas. Entonces, una estructura formada por varias capas, cada una con una función determinada, ¿no? Y si este es el pavimento flexible, pues esta es la capa de rodadura, la siguiente será la base, y esta es la subbase, ¿no?, por así decirlo, de manera tradicional, ¿no?, que es lo que no solo en el Perú, sino en el resto de América Latina también usted puede encontrar pavimento desde la década del 60, pues con esta estructura, ¿no? Base granular, subbase granular, ¿no?, encima de la capa subrasante y revestida con una capa de concreto asfáltico. Es más, en Lima capital, ¿no?, el típico diseño de base, subbase, o entonces solamente base granular y carpeta de rodadura de 5 centímetros, ¿no? Sobre eso vamos a también a
hacer presente de las alternativas que tenemos para que la inversión inicial sea no necesariamente el espesor bajarlo para que dure menos, no, sino lo necesario para pavimentos urbanos, desde que la base o la subbase o los dos en conjunto, dependiendo de la estructura del pavimento, del proyecto que se tenga, se encuentren en buenas condiciones, el revestimiento simplemente cumplirá la función de desgaste. Y bueno, aquí, como pueden observar, esta línea en rojo muestra la forma cómo se distribuyen la carga, cómo transmite tensiones a través de los espesores de las capas, ¿no? Y aquí obviamente concentra, ¿no? En el centro y radialmente concentra, digamos, las tensiones entre la carpeta de rodadura, la base y la subbase granular hasta llegar a la subrasante, ¿no? Al nivel de subrasante y su capa, por cierto, ¿no? ¿Esto qué indica? Que no debe, el nivel de tensiones no debe alcanzar o atingir, como dirían los colegas en Brasil, ¿no? No debería alcanzar hasta el nivel de subrasante, ¿no? No debe afectarle. Por eso es que si nosotros dimensionamos una estructura que esta curva que vemos acá traspasa esta línea de la subrasante, quiere decir que la tensión está afectando y por lo tanto pueden suscitarse deformaciones en el pavimento, ¿no? Esa línea roja que ven aquí, concentrada, aquí está, digamos, disipada en mayor área, ¿no? Eso es un pavimento rígido, ¿no? No vamos a entrar en mayor detalle, pero ahí está la diferencia en cuanto a comportamiento de tensiones se refiere. ¿Ok? Entonces, la estructura total del pavimento flexible se deflecta o flexiona dependiendo de las cargas que transitan por él. Entonces, si las cargas son vehículos ligeros, motos, el carro del balón del gas, ¿no? O un C2, un C3, camión, eje doble atrás, doble eje, un solo eje, doble eje, C3, T12, C1, en fin, una amplia clasificación que también está registrada en AASHTO de tipos de vehículos, pues dependiendo del tipo de vehículo va a depender también, ¿no? Y la cantidad que circule por nuestro pavimento va a depender la estructura que dimensionemos para el pavimento. Aquí una vista de las capas de un pavimento flexible. Esto es un pavimento en una rodovía que les dicen en Brasil, ¿no? Bueno, en portugués es las camadas de un pavimento. Si ustedes observan, esto que ven aquí en negro, que está acotado en una flecha azul, revestimiento asfáltico, esto es el revestimiento asfáltico, encima de una base granular, materiales que en esta zona de Brasil tienen plasticidad, ¿no? Los afirmados, que en Lima, afortunadamente, nosotros no adolecemos de ese problema, ¿no? Nuestra plasticidad difícilmente en los afirmados llega a superar 6%, el índice de plasticidad. Aquí sí tiene un poco más, ¿no? Pero esto encima de una subbase, como pueden ver, también un poco más amarillenta, y aquí empieza la subrasante o subleito, como le llaman en Brasil, ¿no? Esto es lo que sucede, miren, ha sucedido en los últimos años y quinquenios antes del 2000, ¿no? En países como Brasil, como casi toda América Latina, ¿no? Es tener la necesidad de levantar la rasante del pavimento. Como ustedes observan acá tenemos la pista, ¿ok? Y encima de este revestimiento asfáltico, para poder nivelar la berma, ojo que esto es la berma, ¿no? Y aquí la plataforma, ¿no? Se ha tenido que levantar con un espesor de un material de afirmado, y acá en la berma se suele colocar pues tratamientos asfálticos superficiales, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto podría tranquilamente haberse evitado con una, ¿no? Salvo que el levantar la rasante pueda ser una obligación de drenaje, de manera que se pueda corregir, ¿no? Un drenaje inadecuado, bueno, ahí ni modo, habrá que levantar. Pero si no es esa la necesidad, solamente
por el hecho de que esta carpeta asfáltica ha venido recapeándose, ¿no? Esta rasante se ha venido recapeando hasta que ha llegado a este nivel, ¿no? Inicialmente era aquí y ha llegado acá, a este nivel, de tanto recapeo, ¿no? 5, 5, 5, 5 o 5, 10, en fin, o 10, 7 y medio, 4, 3, 2, en fin, y llegó hasta aquí. De manera que cuando ya se necesitaba rehabilitar el pavimento, tuvo que complementarse la berma con este material granular y luego el revestimiento. Esto se puede haber solucionado salvando el tema del drenaje, ¿no? Con un reciclado, ¿no? Utilizando el material, actualmente ya no se desperdicia nada. Todo el material que existe en el propio pavimento, en el propio lecho del pavimento, se aprovecha. Es importante entender cómo es que responde un modelo estructural como el que acabamos de ver aquí. Este es un modelo estructural porque tiene, ¿no? Una estructura conformada por una subbase, una base y un revestimiento asfáltico. ¿Cómo responde? Teóricamente, cuando pasa un vehículo, que no es la única carga que sufre el pavimento durante su vida de servicio, sino también el efecto climatológico, ¿verdad? Cuando pasa el vehículo, lo que sucede es una response, como dicen los americanos, una respuesta, que es una especie de electrocardiograma. Eso se le llama la respuesta elástica que da el pavimento. Nos interesa que el pavimento trabaje, ¿no? Bajo la ley de Hooke. Es decir, que su comportamiento sea lo más elástico posible. Mientras mayor sea la fase elástica del pavimento, ¿no? Por eso es que existen deflexiones máximas permisibles, ¿no? En cada una de las capas. Si no se superan eso, quiere decir que se encuentra en el rango elástico. Cuando hablamos de deflexiones, de respuesta elástica, estamos hablando de deflexiones, que viene de flectar, ¿no? Que es diferente a deformaciones unitarias, ¿no? Ese es otro fenómeno que sucede también al paso de los vehículos, ¿no? Pero lo que nos interesa estructuralmente es cómo se deflecta el pavimento. Por eso su concepto, su definición hay que hacerla prevalecer, ¿no? Bueno, ayuda a determinar la respuesta del pavimento como función de cargas aplicadas, tráfico o el medio ambiente, ¿no? El entender, pues, que la respuesta es una especie de electrocardiograma, ¿no? Se generan tensiones, la presión del neumático que actúa aquí en la superficie de rodadura del pavimento, ¿no? Tiene un área de contacto, ¿no? Genera una presión, ¿no? Se generan tensiones y deflexión. Esta es la condición de un pavimento flexible convencional, ¿no? La carga, ahí estamos esquemáticamente con la carga, ¿ok? Una altura de pavimento, aquí, este NR es el nivel de rasante, aquí este SR en rojo es el nivel de subrasante, ¿verdad? Y a partir de aquí tenemos lo que se conoce como terreno de fundación o suelo de fundación, ¿no? El terreno de fundación, dentro de este terreno de fundación se encuentra la capa subrasante. Una cosa es el SR, el nivel de subrasante, y otra es la capa subrasante, que como decía, dependiendo pues del tipo de pavimento, puede ir, ¿no? Como máximo 30 centímetros, ¿no? Es prácticamente la mitad de la corona del terraplén, ¿no? Cuando se trata de rellenos para construir un pavimento. En el caso de cortes, pues, ¿no? Habrá que hacer el tratamiento, ¿no? De esos últimos 20, 15, 25 o 30 centímetros, si el caso así lo exige. A partir del nivel de subrasante tenemos 1,5 metros, que simbólicamente acá lo estamos esquematizando para que se entienda que la carga a lo sumo debe llegar a 1,5 metros por debajo del nivel de subrasante, ¿no? Porque así se indica, lo indica Terzaghi, porque, bueno, pues así se dimensionan los pavimentos. Es más, cuando se verifican deflexiones, ¿no? Se considera, pues, que la respuesta es hasta máximo 1,5 metros. Tan es así que las propias especificaciones exigen que se hagan calicatas para verificar, para auscultar el suelo hasta 1,5 metros
o en algunos casos hasta 2 metros, ¿no? En caso de pavimentos, ¿verdad? Lo cierto es que esto tampoco es tan así, a la ligera, ¿no? Eso va a depender de qué cosa se encuentra debajo de la capa subrasante. Puede ser que esta subrasante sea, pues, 20 o 30 centímetros de una grava arenosa, de una arena limosa, en fin, y debajo tengamos una arcilla, ¿no? Una CL, ¿no? Una arcilla de baja plasticidad, de mediana plasticidad, ¿no? Un CL o un CH. Pero ¿qué tanto es ese CH, ¿no? Debajo de estos 20 centímetros o 30 centímetros de acá, 1,20 o 1,30, todo es un CH, todo es un CL, ¿no? De eso depende. De eso depende, en realidad, la profundidad de auscultación, ¿no? Porque incluso acá no estamos colocando, pero podría ser que en algunas situaciones se encuentren niveles freáticos. Y eso, pues, tiene que cambiar, ¿no? El enfoque particular. La condición del pavimento flexible, ¿no? En algunos casos, cuando tiene refuerzo de subrasante, ¿no? Que es también una práctica tradicional, ¿no? Si se encuentra un material de subrasante, ¿no? Y conformamos la capa de subrasante con una capacidad de soporte insuficiente para que pueda recibir ¿no? la carga, para que pueda distensar esta carga, ¿no? Para que pueda disipar esta carga y de manera que no afecte, que no llegue a deformar la capa subrasante, entonces nos vemos obligados a reforzar la subrasante. Lo que sucede es que esto tiene una limitación. Refuerzo de subrasante significa que coloquemos encima de la subrasante un espesor, que puede ser 15, puede ser 20, va a depender del nivel de cargas de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Lo cierto es que aquí este es un ejemplo, podría ser 1,5 metros, todo, ¿no? Pero si el nivel freático está por acá, bueno, esto irá a cambiar. Y tendremos que hacer seguramente drenajes, ¿no? Para evitar que el pavimento, la estructura del pavimento se vea inafecta por cualquier ascenso capilar de la humedad, por supuesto. Bueno, esto de refuerzo subrasante también estamos mostrando porque estos son los pavimentos, pues, convencionales, ¿no? Del 2000 para atrás. En realidad, esto puede ser superado tranquilamente mejorando la capa subrasante. ¿Cómo? Estabilizándola. Si es un material arcilloso, seguramente con cal o cualquier otro aditivo. Si es un material arcilloso, ¿no? O más tendiente a la arena que a la arcilla, ¿no? Areno limoso, por ejemplo, con cemento, ¿no? O, ¿por qué no? Una combinación de cal con cemento, pretratar el material si es muy arcilloso con cal y luego estabilizarlo con cemento. En fin, ¿para qué? Para no levantar la subrasante, porque ese es el problema que tiene el pavimento convencional con refuerzo de subrasante. Eleva el nivel de rasante original. ¿Qué cosa es una subrasante, ¿no? ¿Y qué cosa es suelo de fundación? Bueno, ahí está la teoría para que quede claro lo que aquí hemos explicado o hemos intentado explicar con esta diapositiva, ¿no? Subrasante, capa subrasante, nivel de subrasante y suelo de fundación. Subrasante, plano paralelo a la rasante. ¿Ok? Es lógico, ¿no? Ubicado a una distancia por debajo de ella igual al espesor del pavimento. Tal cual. ¿Ok? El espesor del pavimento, aquí está el nivel de subrasante. Capa de subrasante, fracción de suelo natural, ¿no? En corte o de préstamo en relleno, ¿no? Preparada para recibir al pavimento. Esa es la capa subrasante, que puede ser, como ya lo dijimos, puede ser en relleno o puede ser en corte. Y el suelo de fundación es el suelo natural en corte o suelo de préstamo en relleno ubicado debajo de la capa subrasante hasta una profundidad de 1,5 por debajo de la rasante. O sea, esto, aquí queda claro que cuando el pavimento actúa, ¿no? Aquí, cuando el pavimento actúa, la carga actúa sobre el pavimento, ¿no? Existe una estructura que está encima de la subrasante. Miren, este es terreno natural. Esto que está en marrón es la capa subrasante. Todo esto que vemos acá encima es la estructura del pavimento. La carga actúa, entonces existe un efecto ahí de sistema suelo-pavimento.
Eso es lo que tenemos que evaluar. Sistema, suelo, pavimento. ¿Ok? Muy bien. Pero, ¿cuáles son los parámetros típicos de esta estructura de un pavimento flexible convencional? Bueno, sabemos si la carpeta, si el revestimiento va a ser una carpeta asfáltica o tratamiento bicapa, tapicil, chipsil, lo que fuere, micropavimento, en fin, slab-resil, puede ser, dependiendo del tipo de proyecto que tengamos. Base granular chancada, ¿no? O triturada, subbase granular y encima de un terreno natural que está conformado en una capa, ¿no? ¿Qué significa estos E sub 3, new sub 3, E sub 2, new sub 2, hasta el new sub 0? Cada una de estas capas tiene sus módulos resilientes, ¿no? Módulo resiliente es sinónimo de número de repeticiones de carga. A mayor módulo resiliente, mayor capacidad para resistir repeticiones de carga. Entonces, si mi base granular chancada es un afirmado de la cantera La Molina, de la cantera de Puente Piedra, de la cantera San Martín, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de Lima metropolitana, de Lima, ¿no? Y alrededores. Bueno, mi módulo es 2.200 kilogramos por metro cúbico, o kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? 2.000, 2.200 kilos por centímetro cuadrado. No es lo mismo que esta base granular chancada la pueda estabilizar con un cemento, por ejemplo, ¿no? Si es que las condiciones granulométricas, físico-químicas, lo permiten, ¿no? Me refiero al IP, al índice de plasticidad. Bueno, cemento con 3%, 3,5%, 4%, y puedo tener un módulo que no va a ser 2.200 kilos por centímetro cuadrado, sino que puede llegar tranquilamente de 15.000 a 20.000 o hasta más kilos por centímetro cuadrado. Ahora dirá, no, pero voy a rigidizarla. Es que de eso precisamente nace el concepto de la estructura de un pavimento semirrígido. Desde que una de las capas la estabilicemos, es decir, le aumentemos la rigidez, ¿no? ¿Ok? Le aumentemos la rigidez. Si le aumentamos la rigidez, quiere decir que estamos, valga la redundancia, rigidizando el pavimento. Pero semirrígido, ¿por qué? Porque no todas las capas, y especialmente la de rodadura, es una capa flexible. La capa asfáltica o la carpeta asfáltica, el concreto asfáltico, es una capa, ¿no? Constituye una capa flexible, ¿no? Y las otras capas pueden ser granulares también. Pero una ventaja de que esta base granular triturada o chancada la podamos estabilizar con cualquier estabilizador, no necesariamente el cemento, puede ser también con emulsión asfáltica, puede ser cualquier otro aglomerante, un producto químico debidamente comprobado. La ventaja es que esta carpeta asfáltica, que recibe la carga directamente del tránsito, ¿no? Que tiende a flexarse, no afecte, la deflexión no afecte a la capa subyacente, en este caso a la base, de manera que le genere deformaciones considerables y que la carpeta asfáltica sufra lo que se conoce con el nombre de deformación unitaria máxima, ¿no? Es decir, se fisure, ¿no? Se deflecta de manera que se fisura por tracción, ¿de acuerdo? Cuando la carga llega, aquí en la superficie se generan deformaciones por compresión en la parte superficial y por tracción en la parte inferior de la capa asfáltica. De igual manera, en ese mismo sentido, lleva la base granular, la subbase granular, ¿no? Hasta el límite de la subrasante. Entonces, ¿qué cosa es el E sub 3, el E sub 2, E sub 1? Es el módulo. ¿Y el new? ¿Qué cosa es el new? Es la relación de Poisson. La relación de Poisson, que no es otra cosa más que, ¿no? También un equivalente a la rigidez que tiene el material de la capa a la cual nos referimos, ¿no? Por ejemplo, para la base granular, si yo tengo 2.200, ¿no? Para afirmado, ¿no? Afirmado de cantera La Molina,
y mi nu sub 2, o mi relación de Poisson, será 0.40 o 0.35, 0.35, muy bien, 0.35, ¿no? Relación radial sobre relación vertical, ¿no? Diametral, ¿no? Eso es, o sea, la capacidad que tiene a la compresión de resistir un material, ¿no? Cuanto más rígido sea, su nu será menor. Aquí es inversamente proporcional. Por eso ustedes van a ver que el nu de las carpetas asfálticas tienden a 0.25, 0.30, ¿no? Difícilmente llegan a 0.20, ¿no? Pues eso es el concreto hidráulico. Pero, por ejemplo, si es un material granular, ya pasa a 0.30, 0.35, y si llegamos a la subrasante, pues es menos rígido, ¿no? Porque tiene menor capacidad de soporte de fundación, ¿no? La fundación tiene menor capacidad de soporte, por lo tanto, su nu va a ser mucho mayor. Y su módulo menor. Esto de E sub 3 hasta E sub 0 indica, lo hemos colocado de esa manera, indica la forma de cómo debe armónicamente manejarse la estructura de un pavimento flexible, no solo en el papel, en el diseño, sino también durante la construcción. Y para eso existen formas de cómo hacer control durante el proceso constructivo. Desde E sub 1 hasta E sub 3 conforman el E sub P, que significa módulo equivalente del pavimento, ¿no? Proporcionalmente a los espesores, tenemos módulo 1, módulo 2, módulo 3, ¿no? Obtenemos el módulo equivalente del pavimento. Y el módulo de la subrasante, o el E sub 0, ¿no? Este valor se relaciona con el E sub P, o sea, módulo equivalente del pavimento sobre el módulo de la subrasante o del terreno de fundación, debe estar entre 2 a 4, según recomendaciones, ¿no?, de Mario Hoffman desde el año 77. ¿Y eso para qué? Para que exista una armonía estructural, ¿no? No necesariamente, si tenemos acá una capa rígida, tenemos que colocar aquí una capa cualquiera, que le ponemos a una base granular. Si aquí la base es estabilizada, pues aquí la capa debe tener características de módulo que se adecúen a esa rigidez, a ese módulo que tiene mi capa de asiento o mi base granular. De igual manera, la subbase granular. De manera que esto funcione armónicamente. La respuesta no es independiente. Viene la carga y la respuesta es integral. Todo le responde, ¿no? El sistema suelo-pavimento. Bien, los efectos que se producen en el pavimento por una carga vehicular en movimiento. Si ustedes revisan la teoría, ¿no?, de todas las literaturas que existen sobre el tema, ¿no?, tenemos que la carga que pasa sobre un pavimento, ¿no?, aquí tenemos la subrasante con un pavimento, un espesor determinado, tomamos un punto M, por ejemplo, ese punto M sufre ¿qué? Cargas, ¿ok? Genera ¿qué? Tensiones verticales, sigma sub B, ¿ok? La carga y la respuesta del suelo de fundación, ¿no es cierto? La carga se desarrolla sobre toda la estructura del pavimento y el suelo de fundación o subrasante le responde. Por eso tenemos el sigma sub B por acá y el sigma sub B por acá, ¿de acuerdo? En el punto M. Asimismo, en ese mismo punto M tenemos también esfuerzos no solo verticales, sino también horizontales, ¿ok? Que más aquí al lado izquierdo, por debajo de este primer gráfico, tenemos el esquema en ejes cartesianos, pero aquí en el espacio, el punto M soporta las tensiones horizontales, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ok? Por un lado y por otro lado, de manera que se mantenga en equilibrio. Y, por supuesto, también, ¿no? El tau es las resistencias al corte o cizallamiento, ¿ok? Y el sigma H es precisamente la respuesta. Cuando la carga actúa aquí, ¿de acuerdo? No es que empuja y este también empuja y no pasa nada con los laterales, ¿no? Por eso es que esta es una vista en el espacio. El sigma, o existe un sigma sub H, ¿no?, que en el sentido horizontal también responde. Este tau es los esfuerzos de cizallamiento, ¿ok? ¿Por qué le hemos puesto en colores? Porque si ustedes han trabajado alguna vez en algún proyecto de pavimento flexible,
seguramente han escuchado hablar del famoso CBR, ¿no? Bueno, ¿qué mide el CBR? ¿O cómo se mide? ¿Cuál de estas tensiones, la negra, la azul o la roja, es la que mide el CBR? La roja, las tensiones de corte y cizallamiento, a través de la penetración de un cilindro, ¿no? Debidamente preparado, sumergido durante cuatro días, sobre todo cuando el material es limo o limo arcilloso, ¿no? De manera que se pueda medir también la expansividad. Entonces, lo que mide el CBR es la resistencia al cizallamiento. Muy bien, ahí está. Este es el equipo que se utiliza para el CBR. ¿Y qué mide cómo se miden las resistencias horizontales? ¿Dónde están graficadas las resistencias horizontales, ¿no? Las respuestas horizontales están aquí, en este eje cartesiano. Si nosotros observamos, ¿no?, la tensión vertical, ¿qué es lo que mide? Hace un momento mencionábamos del módulo, ¿no? La carga lo que hace es apretar, ¿no?, el punto M, ¿no?, ¿no? Estamos tomando por referencia el punto M, y la respuesta, por supuesto, depende de la resiliencia que tenga este material, ¿no?, que está significando el punto M. ¿Con qué se mide eso? Con un equipo triaxial, ¿no? Se mide el módulo de resiliencia en laboratorio. Hacemos este esquema porque tiene que ver, pues, aquí el laboratorio, ¿no? Es necesario hacer ensayos de CBR, de módulo resiliente, para verificar cómo es que se comporta, o sea, qué tipo de intensidad tiene. Veamos, la vertical, la tensión vertical en azul, es la más crítica al paso de los vehículos. ¿Ok? Es esta. La horizontal es una respuesta, ¿no?, menor, que incluso cuando ustedes verifican en su teoría, si entran en Google van a poder verificar, existe mucha bibliografía al respecto, para el cálculo del módulo resiliente, ¿no?, existe la tensión de desvío, que se calcula con la diferencia entre la tensión vertical y la horizontal, ¿no? Sigma sub B menos sigma sub H es la tensión de desvío. O sea, existe un desvío, por supuesto, porque aquí hay ¿no?, hay un esfuerzo, una tensión que se genera acá y otra tensión que se genera acá. De manera que esa diferencia me da la tensión de desvío, que es finalmente la que va a significar el módulo resiliente o la resiliencia que tiene mi material en la capa. Y las tensiones de cizallamiento, miren, ¿qué tan intensas son? Son más o menos como las tensiones de desvío, es decir, como la tensión vertical, ¿no? Como el azul, miren, más o menos, ¿no? Poco menos aquí, pero ¿por qué? Porque el cizallamiento se da en todo el perímetro, en todo el material se da. El cizallamiento es el desplazamiento, ¿no?, a nivel paralelo de dos placas de suelo, ¿no es cierto? Eso es el cizallamiento o efecto tijera, ¿no? Tisobra, le dicen los colegas en Brasil, el efecto tijera, ¿no?, de cortar el material. Pero cuando nosotros hacemos los diseños de pavimentos y utilizamos los criterios solamente del CBR y nos olvidamos del sigma sub B, que es el azul, que realmente lo que debe de verificarse, ahí nace la necesidad de utilizar los métodos mecanicistas empíricos. El empírico es con el CBR, porque, bueno, me interesa, hasta que no se dé el efecto tijera, yo diseño pues para ese efecto tijera nada más, no me interesa el sigma sub B. Y ahí está precisamente lo que debemos entender sobre pavimentos flexibles, ¿no? Los efectos elásticos producidos por la carga dinámica en un pavimento flexible convencional, como hace un momento mencionábamos, tienen que ver con las deflexiones, ¿no?, también con las deformaciones. Cuando pasa un vehículo, no solamente se deflecta, sino también se generan, como ya hace un momento mencionábamos, deformaciones unitarias, ¿no? Si esta es la capa de revestimiento, en esta fibra inferior, o la base también le dicen de la carpeta o de la capa asfáltica, se genera esfuerzos de tracción unitaria, epsilon sub T,
deformación unitaria de tracción. Y aquí en esta fibra superior, el épsilon sub C, es decir, la deformación por compresión, que en la siguiente diapositiva ya lo mencionamos. Sin embargo, no es, para efectos de cálculo de pavimentos flexibles, ¿no? La deformación es épsilon sub 0, deformación unitaria, no es tan crítica cuanto la de tracción, el épsilon sub t. Por eso es que se considera para efectos de cálculo el épsilon sub t. Pero ¿qué cosa es este d sub 0, este d sub 1, este d sub 2? Estas son deflexiones, o también, no utilizo yo el término deformaciones verticales, aunque en algunas literaturas pueden encontrar, si deformación vertical es deflexión. Mejor digo deflexión, para que se entienda que viene de deflectar, ¿no? O sea, la flexión genera estas deflexiones al paso del vehículo. Estos son respuestas estructurales, son respuestas resilientes, elásticas del pavimento, ¿no? O sea, que deberían ser elásticas, mantenerse en la fase elástica, nunca pasar a la plástica. Eso es lo ideal. Pero ya sabemos que si no se hace control, no se hace evaluación, control a través de la evaluación de pavimentos, ya sabemos que después de 10 años, 15 años, este pavimento, si no se le controló, pues vamos a seguramente a necesitar reconstruirlo. Bueno, afortunadamente con la tecnología actual, pues reciclarlo, ¿no? Bueno, estos pavimentos flexibles convencionales, los propios americanos pues, lo han reconocido, ¿no? Son pavimentos formados por capas que sufren grandes deformaciones. Son pavimentos que suelen ahuellarse. ¿Por qué? Porque la capa debajo del revestimiento es granular. Los convencionales son aquellos pavimentos granulares, con capas granulares. Esos son los pavimentos flexibles convencionales. Los no convencionales, le denominamos así, a los que ya tienen alguna capa estabilizada, ¿no? Que esas ya generan, ya por las razones que les estoy mencionando. Me interesa que este épsilon sub t sea el menor valor posible, ¿no? Que no llegue, ¿no? al valor máximo. Porque cuando llegue este épsilon sub t al valor máximo, se va a fisurar, y empieza la fisura a crecer hasta aparecer en la superficie. Una vez que por tracción falla la capa, pues ya lo que tenemos es simplemente que hacer tratamientos, sellados o reciclados. La verdad es cuando existe ya un problema estructural, ¿no? Pueden existir paliativos. Sin embargo, la mejor solución será rehabilitar. Cuando el problema es estructural, hay que rehabilitar. Cuando el problema todavía no llega a nivel estructural considerable, ¿no? Número estructural efectivo por encima de 75%, de 60% en algunos lugares, bueno, todavía tenemos más del 50%, ¿no? Hasta 60% de capacidad estructural, pues podemos optar, ¿no? Por hacer mantenimiento, hasta mantenimientos periódicos. Pero cuando ya esto se ha superado, que es la realidad de la mayoría de los pavimentos latinoamericanos, pues hay que optar por una rehabilitación. Una rehabilitación que afortunadamente con el avance de la tecnología hoy se puede hacer con el reciclado, utilizando los propios materiales que tenemos, ¿no? Como banco utilizamos al pavimento. Y bueno, entonces se deforma como un D sub 0, el revestimiento, se deforma con un D sub 1, la base, y la subbase con un D sub 2. Esas deflexiones pueden ser controladas, ¿no? Antes de 2000, por lo menos en lo que a mi conocimiento respecta, no he visto proyectos dimensionados, ¿no? Después del 2000, por supuesto que sí, dimensionados con espesores de pavimentos y deflexiones admisibles en cada una de las capas para que el contratista pueda hacer la verificación, ¿no? Ir liberando desde el nivel de su rasante. Miren, mi deflexión máxima acá es el D sub 2, es por decir así, 100 centésimos de milímetro. Acá, 80 centésimos de milímetro. Acá, 50 centésimos de milímetro, ¿no? E ir liberando de manera que eso significa desempeño. Eso significa ir controlando, ¿no? La respuesta elástica
De manera que no solo controlando la compactación en cada 100 metros, ¿no? En puntos localizados, la humedad, ¿no? Por supuesto que eso hace parte, ¿no? La calidad de los materiales, desde luego, el número de pasadas y todo. Sí, pero eso se puede medir con la verificación a través de la deflectometría, ¿no? El método de la deflectometría, se puede obtener la respuesta del conjunto. Pasamos un deflectómetro por acá y la respuesta de todo el conjunto del pavimento. Las capas inferiores de base, subbase y subrasante presentan deflexiones admisibles diferentes, claro que sí, son diferentes, por la sencilla razón de que una se encuentra más cerca de la superficie de herradura que otra. Deformaciones en la estructura de las capas elásticas, lo que les decía hace un momento, el epsilon sub c y el epsilon sub t, ¿no? Lo que le dicen los americanos al epsilon sub t límite es el endurance limit, ¿no? Que sería pues ¿no? La deformación límite, el valor límite. 100 por 10 a la menos 6 es el valor máximo al cual debemos ver. Por eso la necesidad de que estas capas granulares no necesariamente sean granulares, ¿no? En algunos lugares del Brasil, es tan grande, en un estado tienen una realidad, en otra tienen otra realidad, por la propia diversidad pues, de materiales, ¿no? Tipos de materiales de fundación, tipo de materiales de las yacidas que le dicen ellos, las canteras, ¿no? Bueno, también las estabilizaciones granulares funcionan, ¿no? Hay una mezcla conocida como solobrita, que le dicen ellos, que es el suelo con piedra, ¿no? Es el suelo afirmado, la verdad. Es decir, ¿no? Un material arcilloso en 30%, en proporción en peso, en 30% o 40%, lo mezclo con 60%, con 70% de un material afirmado clasificado. De manera ¿no? Pero eso es teórico. En el laboratorio, con nuestro molde cilíndrico, ¿no? De dimensiones pequeñas, por supuesto, puede dar, ¿no? La mezcla se puede hacer, porque se desmenuza, se puede manipular tranquilamente, pero eso, hacerlo en el campo, ¿es viable? ¿Siempre es viable? No siempre, ¿no? Puede serlo. Pero hoy existen, pues, equipos, ¿no? Para poder... Pero eso pasa porque el material tenga su humedad óptima. Y en la medida que ese suelo sea más plástico, más dificultad presentará para poder conseguir una estabilización granulométrica. No digo que no se pueda hacer, y eso se hace. ¿Sí? A veces, ¿sabe qué? Cuando usted hace un corte transversal, como no se homogeniza de la manera que se espera, pues en unas zonas aparece arcilla, en otras aparece afirmado, ¿no? O sea, respuesta anisotrópica. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos la capa asfáltica, pues, con sus módulos, módulo de la capa asfáltica, su nu o relación de Poisson, lo mismo en las capas granulares, ¿no? Y la subrasante. El mecanismo de funcionamiento de las deformaciones en un pavimento flexible tradicional. Veamos qué es lo que pasa en un pavimento tradicional con este epsilon sub c, epsilon sub. ¿Qué cosa es el epsilon sub c? Es la deformación por compresión, la deformación unitaria por compresión que les decía, ¿no? El neumático entra en contacto con la superficie de rodadura, ¿verdad? La importancia que tiene la presión es tal que, si bien es cierto, casi todas las metodologías nacieron con la famosa presión de 80 psi, pues hoy eso también ha sido, ¿no? Variado, ha ido aumentando, ¿no? Debido también a las mayores cargas. Obviamente la presión ha pasado hasta 110, 120, y existen tablas incluso, pues, ¿no? De correlación para utilizar los software y que sean efectivos a la hora de dimensionar, ¿no? Porque ya no son 80 psi, sino si hablamos de 110 o 120, estamos hablando de casi el 50%, ¿no? Sino el 50% de aumento de la presión. Al aumentar la presión, ¿qué sucede con el área de contacto? Se reduce, ¿no? ¿Qué cosa es presión? Peso sobre área. Y si el peso sigue aumentando, ¿no? Sobre una área menor tenemos mayor presión. Entonces, es así de simple, ¿no? Presión, fuerza sobre área o carga sobre área. La deformación por compresión puede ser un problema de fallas, de fisuras superficiales, sí, desde que la presión y la carga sea muy alta. Y se puede surgir entonces agüellamiento de las capas asfálticas.
2 es el épsilon sub t, la deformación por tensión. Aquí, como les decía, se puede suscitar el agrietamiento por fatiga en las capas asfálticas cuando la flexión, ¿verdad? Sobre todo en pavimentos muy que son subdimensionados en términos de tránsito, ¿no? O que también cumplieron con su periodo de vida útil y no fueron mantenidos y menos rehabilitados, ¿no? Se proyectó para 10 años y resulta que a los 25 años, ¿no? Pretendemos que siga comportándose igual. Obviamente la carpeta asfáltica ya se fatigó, ¿no? Y ya el épsilon sub t ya superó ese endurance limit. Deformación por compresión es lo que indica este 3. Este 3 de acá, ¿no? Aquí en la base granular. ¿Qué significa eso? Agüellamiento en la base y la subbase granular, ¿no? ¿Por qué? Podría ser que si aquí si no se llegó al épsilon sub t admisible, máximo, bueno, acá seguramente la deformación por compresión, ¿no? O agüellamiento en base y subbase granular no va a llegar tampoco al límite. Pero si se llegó acá al límite, por eso es que estos pavimentos convencionales o tradicionales, flexibles tradicionales, no son recomendables para todo tipo de estructura, a pesar de que se siga utilizando y que se siga siendo una práctica, especialmente en lugares de costas del Perú y de varios países de América Latina. La tendencia es a ir hacia un pavimento que tenga menos capas, la menor cantidad de capas posibles para tener menos impacto ambiental, menos gasto, ¿no? Menos movimiento, menos interrupción del tránsito, faenas de mantenimiento preventivo, periódico o correctivo, ¿no? Es más espaciados, ¿no? A menos capas, menos complicaciones. ¿De acuerdo? Pero eso obliga pues a que estos módulos, ¿recuerdan? Esto que estamos hablando, estos módulos, estos ESU2, ESU1, estos dos, si yo quiero sustituir, por ejemplo, acá hay 20 centímetros y acá 10 centímetros, 15 centímetros, 35 centímetros de material granular, puede ser con 20 centímetros de una base estabilizada. Pero tengo que estabilizarla. ¿Para qué? Para que ese módulo sea equivalente al ESU1 más el ESU2. Mayor o igual, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, la deformación por compresión, que es conocida también como el épsilon sub z, ¿no? Que es el agüellamiento en la subrasante. ¿Por qué agüellamiento? Cuando hablamos de agüellamiento estamos hablando de deformación permanente. ¿Ok? Deformación permanente. Una cosa es agrietamiento por fatiga. Agrietamiento por fatiga es que se fisura por las repeticiones de carga. Y no necesariamente porque hay mucho exceso de carga, sino el número de repeticiones. Por eso es que cuando se dimensiona un pavimento, se hace con el número de repeticiones de carga, ¿no? Si pasan 50.000 vehículos durante 10 años, si van a pasar 50.000 vehículos durante 10 años, esos 50.000 vehículos tienen ejes, ¿no? Esos ejes se transforman a ejes equivalentes, ¿no? A 8,2 toneladas, ¿no? Y el efecto que generan estos tipos de ejes que tienen los 50.000 vehículos durante esos 10 años, ¿no? Me va a generar una fatiga, ¿no? A los 10 años, a los 11 años, a los 8 años, a los 5 años, en fin. Eso significa agrietamiento por fatiga en las capas asfálticas, ¿no? Pero puede ser que un pavimento se haya agrietado por fatiga en las capas asfálticas y que las capas inferiores, base, subbase, no han sufrido mayor problema. Entonces, para eso sirve la evaluación estructural, para ver en qué nivel se encuentra de structural number o número estructural se encuentra mi pavimento y aprovechar, ¿no? Y ya no solamente tratar la carpeta asfáltica. ¿Por qué no decirlo? Inclusive no botarla, sino esa misma carpeta asfáltica, mezclarla con una parte de la base granular, como que se está haciendo en el país, ¿no? Conformar una base, digamos, estabilizada, ¿no? Inyectándole emulsión, inyectándole cemento, en fin, cualquier aglomerante, y revistiendo para un próximo periodo de vida útil, ¿no? De esta estructura.
¿Qué cosa es un pavimento semirrígido? Bueno, ahí lo tenemos. Es un pavimento en el límite del flexible. Eso es un pavimento semirrígido. En realidad no deja de ser flexible. Por eso que esta recomendación de Mario Hoffman del año 77, relación del módulo del pavimento sobre el módulo del suelo de fundación, debe estar entre 2 y 4. Lo ideal es que sea 3, ¿no? Ese término medio. Pero nunca detrás de ese límite de 2 ni por encima de 4. Como les decía, esa deflexión en la carpeta asfáltica se puede limitar descansando esa carpeta sobre un material granular más rígido. Y para eso tiene que estabilizarse. Por eso se le llama material granular estabilizado. O sea, tan elemental como esto, el arte de dimensionar un pavimento pasa por entender cómo es que se va a comportar, ¿no? El módulo del equivalente del pavimento, entonces, aquí, la interfase, pavimento subrasante, y aquí el sub0, que es el módulo de la subrasante. ¿Ok? Esto puede ser, ya decía, cal, cemento, emulsión, producto químico, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo mostramos. Vamos entonces ahora ya a la segunda secuencia, después de la definición, la conformación del terreno de fundación. ¿No? Nos hemos detenido en esta parte de la teoría porque es importante que se entiendan los fundamentos, ¿no? ¿Cómo se conforma según nuestra norma, ¿no? Estamos en el Perú, y bueno, así como estas normas, en Colombia existe el INVIAS, en Brasil el DENIT, ¿no? El MOP, el Ministerio de Obras Públicas en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? La Asociación Boliviana de Caminos o de Carreteras en Bolivia, en fin. El INVEAS, ¿no? En Venezuela, ¿no? Tiene también sus propias normas. ¿Cómo se conforma el terreno de fundación o lo que nosotros conocemos como subrasante? En realidad, debemos diferenciar lo que es línea de subrasante y capa de subrasante, como ya lo dijimos, ¿no? Conformar el suelo, terreno de fundación, significa preparar el suelo, o sea, escarificarlo y homogenizarlo, ¿no? Y luego, ¿no? Por supuesto, compactarlo para soportar una estructura o un sistema de pavimento. Esto, en el caso, escarificar y homogenizar, siempre en cuando pues, estemos en corte, ¿no? En relleno habrá que hacer, ¿no? Simplemente colocar el material encima, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Para que esa plataforma, digamos, ¿no? Se prepare de manera que pueda recibir toda la estructura, ¿no? Del pavimento, ¿no? Estructura o un sistema de pavimento. ¿Cuáles son las principales funciones? Recibir y resistir las cargas del tránsito que le son permitidas al pavimento. Transmitir, esas son las funciones del terreno de fundación, transmitir y distribuir de modo adecuado las cargas del tránsito al cuerpo del terraplén. Eso lo dice nuestra propia agencia de transportes EG 2013, ¿no? Del Ministerio de Transportes, ¿no? Recibe las cargas y se las transmite al cuerpo del terraplén de manera, ¿no? Inofensiva, ¿no? No nociva, ¿no? La parte superior de la capa subrasante coincide con la línea subrasante del proyecto geométrico. Obviamente esto tiene una geometría, ¿no? La cual debe cumplir con las especificaciones de pendiente longitudinal para la obra. Pendiente longitudinal para la obra, ¿no? O sea, esa pendiente va a ser la que se mantenga en todas las capas del pavimento que va encima, ¿no? De manera que respete la drenabilidad, si es el caso, ¿no? Esta línea acota la altura del terraplén y por tanto su espesor. Ahí tenemos la sección 205, terraplenes, subsección 205.01, página 185 de la SG 2013, ¿no? La parte superior del terraplén comprendida entre el nivel superior del cuerpo y el nivel de subrasante, construida con un espesor de 30 centímetros. Eso es lo que nos dice la SG 2013. Salvo que los planos, ojo aquí, salvo que los planos del proyecto o las especificaciones especiales indiquen un espesor diferente. Por eso, como les decía, manda el expediente técnico, ¿ok? Si no existe nada en el expediente técnico, pues nos pasamos a la CG o a
a las especificaciones de nuestra agencia de transportes correspondiente. Los rangos de diseño para la capacidad de soporte de la subrasante en términos de resistencia al corte o cizallamiento, o conocido como ensayo de CBR, Californian Barium Rating, en porcentaje, el rango S1 es un suelo inadecuado si tiene CBR menor a 3%. Es más, ustedes van a ver que en todos los pavimentos, pues de menor a 6, ¿no? Se considera malo, o S2, de 3 a 6%, malo. O sea, por debajo de 6 quiere decir que ya tenemos que pensar en mejorar esa subrasante, ¿no? Digo que desafortunadamente, voy a utilizar este término porque todavía hasta hace poco, hasta el 2020, y incluso no soy testigo, pero hasta el 2020 sí, he visto proyectos que todavía siguen siendo patrocinados por la teoría del mejoramiento de subrasante sustituyendo materiales, ¿no? No digo que eso no sirva en todos los casos, pero no se puede generalizar, sobre todo en la selva, ¿no? En la selva donde las estratigrafías, como vamos a mostrar en una diapositiva en adelante, no son pues, las estratigrafías no son únicas, no son exclusivas. No se puede generalizar y decir necesariamente aquí, mire, como acá hay, a ver, 60 centímetros de CL, de CH, con capacidad de soporte 4%, bueno, voy a retirar esos solamente 30, ¿no? Traigo 30 de una cantera, un material seleccionado, coloco 30 y, bueno, perfilo compacto, ¿no? O sea, retiro de los 60 de suelo de mala calidad como capacidad de soporte y solamente sustituyo 30. Y con eso, puedo, como ese 30 tiene 20% mínimo de CBR, pues se va a compensar. Eso no es tan así. Existe una fórmula ahí para, ¿no? de equivalente CBR compuesto o combinado, pero, señores, la mejor forma de hacerlo es verificar con deflexiones. En todo caso, si pasa, va a tener que verificarse con deflexiones, ¿no? Verificar el módulo, que es lo que finalmente es el parámetro para poder dimensionar el pavimento. Y bueno, y tenemos, fíjense aquí, el suelo de subrasante regular de 7 a 10, bueno de 11 a 14, muy bueno de 15 a 19, excelente mayor a 20. Ya no, la verdad que en Brasil, por ejemplo, si el suelo es mayor a 20%, ya no es considerado un suelo de fundación, pues ya es un material de subbase, ¿no? Dependiendo, por supuesto, del número N, ¿no? Si el número N es mayor a 10 a la sexta, dice la norma brasilera, por ejemplo, el DNR o TENIT, ¿no? Si es mayor a 10 a la sexta, 1.000.000 de ejes, ¿no? Para un periodo de vida útil de 10 años, ¿no? Bueno, y el CBR de la subrasante es mayor a 20, sí es un material de subbase. Lo único que necesita es una base arriba, ¿no? Bueno, y dependiendo del tránsito, pues, ¿no? Calcularemos qué espesor de base requiere y su revestimiento, ¿no? Esto incluso también para tomar en cuenta con las correlaciones que se utilizan entre CBR y módulo resiliente, ¿no? Tener mucho cuidado con eso. Aquí lo que decía hace un momento, ¿no? El muestreo de suelos de fundación para CBR, ¿no? Esta es una estructura en Brasil, la presentamos en Facebook hace algún tiempo, hace un par de años, cuando comenzó la pandemia. Esto es lo que encontramos normalmente cuando vamos a construir un pavimento, ¿no? Bueno, terreno de cultivo, ¿ok? Hay que hacer un corte, ¿verdad? Desde el nivel de rasante, hacemos los furos, como le dicen, ¿no? O las calicatas, como le decimos acá. Bueno, el suelo orgánico hay que retirarlo, por supuesto. Entre la calicata 1 y la calicata 2, ¿no? Tenemos aquí, fíjense, una arcilla blanda, le dicen ellos arcilla mole, una arcilla blanda, aquí una arcilla arenosa. ¿Okay? Lo que mencionábamos hace un momento, los perfiles estratigráficos no son necesariamente los mismos. Entre este F1 y este F2 ya tenemos diferencias, ¿no? Diferencias de estratos. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde tomamos? La pregunta sería, ¿de dónde tomamos la muestra? Para ser representativa de nuestro terreno de fundación. Lo tomamos de la arcilla blanda, la primera capa, o de la segunda, ¿no? Si nosotros recordamos, este 1,5 llega hasta acá, ¿de acuerdo?
Entonces el muestreo más representativo sería de la arcilla arenosa. Y usted dirá, no, pero acá, o sea, teóricamente así sería, ¿no? Y acá tenemos una arcilla blanda, o sea, de baja capacidad de soporte. Pues bien, ahí por eso, señores, no se puede generalizar. El 1,5 es apenas una referencia. Terzaghi lo entendió así, que el hubo de tensiones, hizo toda una explicación, por supuesto, sustentado, pero cada situación de pavimento tiene su propia realidad. Y ahí, en este caso, pues tenemos que pensar en si esta es la situación, tenemos un suelo de baja capacidad de soporte aquí, una arcilla blanda no supera 4% SBR, por lo tanto es un suelo malo, probablemente 3 ya ni siquiera contar, ¿no? Menor, peor aún. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? La situación es utilizar este mismo material, esta misma arcilla blanda. ¿Con qué tipo de aglomerante funciona? Con cal viva. Si es una arcilla altamente plástica, con cal viva, muy saturada, ¿no? O cal hidratada. En fin, tendrá que hacerse los ensayos, las evaluaciones en laboratorio y obtener una capa, ¿verdad? Que me genere una especie de losa radier, tipo radier, ¿no? Es decir, aquí como una platea, como le decimos en edificaciones, ¿verdad? Tiene la carga aquí y esto se disipa en toda esta platea, ¿verdad? Y no le llega nada abajo. ¿De acuerdo? Porque si nosotros pensamos en lo tradicional, es retirar todo esto, ¿no? Retírate la mitad de la arcilla blanda y coloque material de CBR 20%, 30%, 40%. Eso no funciona, señores, porque el material que vamos a colocar, por mejor seleccionado que sea, es granular. Y los materiales granulares son deformables. Por lo tanto, la deformación se va a acumular aquí, se va a notar aquí, como está encima todavía de una arcilla blanda, ¿no? Eso va a repercutir en la estructura del pavimento. Los controles de compactación. ¿Cómo se hacen? Para la capa subrasante se controla la densidad in situ con cono de arena, ¿no? Que es un equipamiento, ¿no? A cada 250 metros cuadrados de pista, ¿no? Es la norma MTC 124, o sea, 250 metros cuadrados, que son más o menos, ¿no? A ver si dividimos entre 5 metros, estamos hablando de 50 metros lineales, ¿no? Siendo que el valor de las densidades individuales deberá ser mínimo 95% de la máxima densidad obtenida en el ensayo de Proctor modificado. Sobre el Proctor, ¿no? ¿Qué cosa es Proctor? Proctor es un par en realidad, ¿no? Es una curva, el Proctor, ¿no? De densidad versus humedad, ¿no? Para una determinada humedad, el suelo tiene una densidad, ¿no? Y 4 o 5 puntos generan una curva, ¿verdad? Entonces, eso se le llama curva. Para simplificar, se dice Proctor, ¿no? Proctor, ¿no? Proctor modificado, Proctor normal. Pero es una curva en realidad, ¿no? Conformada por la densidad y la humedad, obviamente. ¿Por qué modificado, no? Porque existen 3 tipos, en realidad, no 2, como nosotros solemos utilizar en la CG 2013 y en nuestra normativa, ¿no? En Brasil existe el ensayo de Proctor normal, el intermediario o intermedio y el modificado. Obviamente, conforme vamos desde el normal hacia el modificado, vamos aumentando la energía, ¿no? Aplicada, o sea, se aumenta la energía. Es decir, el Proctor modificado, en la normativa brasilera, se utiliza para materiales que lo resisten como tal, que tienen la capacidad para soportar mayor energía, lo que no sucede con materiales de menor capacidad de soporte, como son los arcillosos. Por eso que en Brasil se utiliza para subrasante el Proctor normal, no el Proctor modificado. Bueno, nuestra realidad no es que esté totalmente equivocada, pero nuestra realidad es que nosotros tenemos suelos, sobre todo en la selva peruana, ¿no? Que no soportan pues, el Proctor modificado y lo hacemos trabajar a esta energía de Proctor modificado. Entonces el material suele esmagarse, como dicen los colegas en Brasil, o sea, suele fatigarse, ¿no?
y esto provoca deformaciones, ¿no?, que son imprevisibles, ¿no? Por eso que la deflectometría del control, desde el nivel de terraplén, incluso antes de llegar a la corona del terraplén, no necesariamente a partir de su rasante, desde ahí, esa es la práctica que se utiliza en Brasil, ¿no? Y hasta llegar a la última capa del pavimento, es la mejor forma de ir chequeando que no existen deformaciones inadmisibles. La humedad de trabajo no debe variar en menos 2% respecto del óptimo contenido de humedad. Se hace a tolerancia, ¿no?, obtenido con el Proctor modificado. La compactación de la subrasante, en los casos establecidos en la subsección 202.08 de la CG 2013, todo esto lo pueden revisar, se verificará de acuerdo con estos criterios. Lo he tomado, simplemente para poder explicar, ¿no? La densidad de la subrasante compactada se definirá con un mínimo de 6 determinaciones, ¿no?, en sitios que van a ser elegidos ¿no?, al azar, con una frecuencia de una cada 250 metros cuadrados de plataforma terminada y compactada, ¿no? Las densidades individuales deberán ser como mínimo el 95% de la máxima densidad en el ensayo de Proctor modificado. Es decir, de esa curva de Proctor modificado, ¿no?, la densidad, ¿no es cierto?, esa densidad que conseguimos en el laboratorio, ¿no?, cuando hagamos la verificación de una densidad individual en el campo, debe ser mínimo el 95% de ese valor. Supongamos que la densidad es 1800 kilos por metro cúbico. El 95%, ¿no?, ese debe ser el mínimo. Por 1800, eso me va a dar 1710. Ese es el valor mínimo. Y así es como se controla. Este es el famoso cono de arena, como el nombre lo dice, pues una arena graduada, ¿no?, que se perfora aquí, ¿no?, un orificio cilíndrico, ¿no?, y claro, y se verifica, ¿no?, el volumen, el peso del material, ¿no?, sobre el volumen, y eso me va a dar una densidad, ¿no?, la masa o peso de la arena sobre el volumen que ocupa, ¿no?, en el espesor del orificio que hacemos, el cilíndrico que hacemos en la capa, que dicho sea de paso, el cono de arena es muy aplicable para suelos, o es recomendable para suelos cohesivos, ¿no? En la medida que los suelos sean menos cohesivos, se desgranan, ¿no?, el orificio cilíndrico, ¿no?, digamos, no se mantiene, ¿no?, con esa hermeticidad, de manera que suele darnos valores, ¿no?, engañosos, ¿no? Entonces es más recomendable para suelos cohesivos. Pero afortunadamente la tecnología ha avanzado y hoy existen densímetros nucleares que se pueden utilizar a partir de la subrasante. Esto se utiliza en bases granulares. También lo mismo se utiliza el densímetro nuclear. Pero ya para carpetas asfálticas no se utiliza el cono de arena, sino las diamantinas, ¿no? Es decir, perforar cilindros, ¿no?, y llevarlos ¿no?, y pesarlos, ¿no?, y determinar la densidad de campo. Pero eso puede ser sustituido tranquilamente por el densímetro nuclear. Que dicho sea de paso, mientras con este equipamiento utilizamos casi 20 o un poquito más de minutos para cada ensayo, para cada punto, con esto de 45 segundos a 1 minuto y medio, ¿no?, con un densímetro nuclear, ¿no? Me mide directamente la humedad y la densidad. Y lo más importante, el control deflectométrico. El control deflectométrico. ¿Qué es lo que se debe hacer? Esto se va a repetir en todas las capas cuando el pavimento flexible es convencional, ¿no? Lo tenemos normado. No, esto no está, no es, digamos, una novedad, ¿no? Lo tenemos normado por la CG 2013 también. A diferencia de otras realidades, ¿no?, lo digo por el caso de Brasil, de Colombia incluso, ¿no?, la deflectometría se practica una vez terminada la capa, ¿no?, a cada 20 metros, no 25 metros como lo hacemos nosotros acá, cada 20 metros, ¿no?, en ambos sentidos. Es decir, ¿no?, es decir, en cada uno de los carriles, mediante el empleo de ¿qué? De un deflectómetro, que puede ser la viga Bellclema, o el deflectómetro de impacto también. Eso va a depender de la envergadura del proyecto, ¿no? Con la viga Bellclema, que es, digamos, un equipamiento versátil, ¿no?, económico, ¿no?, práctico, al alcance, ¿no?, del mercado, se analizará la deformada o curvatura de la deflexión obtenida de acuerdo al procedimiento del dispositivo utilizado con viga Bellclema.
serán por lo menos 5 puntos que hay que medir en cada estación. Nos paramos en este punto, en la estaca, ¿no? En la progresiva tal, 0 más 0,20, y ahí vamos a medir, vamos a hacer por lo menos 5 puntos. ¿Por qué 5 puntos? Porque lo que vamos a medir es no solamente la deflexión máxima en el punto de aplicación de la carga, sino también 4 puntos más para que eso me defina una deformada, una parábola o una deformada, como le llaman, o conocido aquí en nuestro país como el cuenco de deformaciones, ¿no? Bueno, eso está aquí la especificación, ¿ok? Para que puedan revisarla con mayor amplitud. El ensayo de flectometría sobre la subrasante terminada tiene también ahí su sección específica, ¿no? Ahí está. Una vez terminada la explanación, cada 25 metros en ambos sentidos, es decir, en cada uno de los carriles, mediante el empleo de la viga Berkelman, FWD, que es un deflectómetro de impacto, un equipo de medición de deflexiones, obviamente, de mayor precisión, ¿no? O cualquier otro equipo de alta confiabilidad, antes de cubrir la subrasante con la subbase o con la base granular. Ojo, esto es importante, antes de. Esto no, ¿qué significa? Que yo voy a estar seguro que mis deflexiones están dentro del comportamiento. No necesariamente solo me pasa densidad, ¿no? 95% de producto modificado, no. Eso es puntual. Es más, eso es puntual. Al final, en la parte de conclusiones, vamos a mostrar una comparación entre lo que significa el control de compactación convencional con cono de arena y con deflectometría, el versus, para que se puedan establecer las diferencias, ¿no? Bueno, un propósito específico de la medición de deflexiones sobre la subrasante es la determinación del módulo resiliente. Miren, con estos puntos, el objetivo que tiene medir esos 5 puntos, o sea, determinar la deformada, es interpretar esa deformada como el módulo resiliente. ¿A través de qué? ¿Cómo se consigue interpretar esas deflexiones, esa deformada conformada por esos 5 puntos de deflexiones, ¿no? Para obtener el módulo resiliente? A través del modelo de Hooke simplificado, ¿no? Que también lo tenemos, data del 45, y hoy lo tenemos ya digitalizado, ¿no? Bueno, esto se aplica tanto a nivel de subrasante, a nivel de subbase, a nivel de base granular e incluso a nivel de superficie de rodadura. Si quisiéramos hablar de la viga Berkelman, pues ahí tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para ello? Un vehículo, un volquete, ¿no? Tipo C2, peso con carga en el eje posterior de 8,2 toneladas, como les decía, porque esto es precisamente la carga con la cual se dimensionan los pavimentos, ¿no? Para el eje, ¿no? El eje de 8,2 toneladas o 8.200 kilogramos fuerza, ¿no? Por eso que el camión, ¿no?, debe tener en el eje trasero este peso, ¿no? De manera que se pueda simular lo que va a suceder en la vía de servicio. Llantas del eje posterior, dimensiones 10 por 20, 12 lonas, presión de inflado 5,6 kilogramos por centímetro cuadrado o 0,56 MPa o equivalente a 80 PSI, ¿no? Este debe estar en excelente estado, ¿no es cierto? Eso sí, bueno, esa es la normativa de la viga Berkelman, 80 PSI. Cuando nosotros tengamos que hacer una verificación, ¿no?, con digamos, métodos de respuesta, es decir, verificar tensiones, deformaciones y deflexiones a través de un software, ¿no? Si en nuestro proyecto tenemos vehículos cuya presión de inflado no van a llegar necesariamente a 80 PSI, sino que van a superar, van a llegar a 110, 100, pues esos software tienen sus tablas de conversiones, ¿no? De qué manera afecta la presión, ¿no?, en la generación de las tensiones y esfuerzos, tensiones o esfuerzos y o deformaciones. El vehículo está a disposición hasta que sean concluidas todas las evaluaciones de flectometría. El contratista garantizará que el radio de curvatura de la deformada de la subrasante que termine en obra sea preciso, para lo cual hará la provisión del equipo idóneo para la medición de deflexiones. Ahí tenemos una vista de una viga Berkelman analógica
que puede ser tranquilamente convertida a digital si es que el extensómetro, ¿no?, que es el que marca las deflexiones, un relojito, no tiene pues agujas, ¿no?, sino simplemente tiene pues una pantalla y aparece ahí digitalmente el valor de la deflexión. Bueno, esta es la viga que está alineada, digamos, en una pista, ¿no?, con un camión. Este es un camión que aquí normalmente se le debe colocar una referencia para que cada vez que cambiemos de estación, esta es la estación, por ejemplo, ¿no?, la estación X, ¿no?, si vamos a 20 metros más o a 25, como es el caso de Perú, bueno, aquí debemos de tener algo definido, acá también, para que simplemente avance en la misma dirección y no estemos otra vez alineando, ¿no? Ya el alineamiento lo tiene que marcar el eje y esta posición, una marca en la viga, ¿no? Dicho sea de paso, esta es una viga Belkleman de doble brazo, ¿no?, fue la que originalmente Alvin Belkleman la promovió, ¿no? En realidad existen otras derivaciones de equipamientos de viga Belkleman que no se ajustan, ¿no?, a la originalidad. Y hay que tener mucho cuidado porque si es que no se correlacionan, si es que no se calibran, ¿no?, adecuadamente, podemos tener resultados engañosos, ¿no? Y tomar en cuenta siempre todos estos conceptos que estamos mencionando, de que la viga Belkleman lo que va a hacer es medir una deflexión. El camión aquí está parado, ¿no es cierto? Y obviamente este eje tiene 8,2 toneladas, ¿no?, y la carga lo que está haciendo es, digamos, deflectando en este punto, ¿ok? Está deflectando, ¿no? Aquí tenemos la deflexión máxima, ¿no?, y luego esa deflexión se cierra, digamos, con una parábola, ¿no? Tanto para la parte de atrás como la delantera, ¿no? O sea, ¿por qué 20 centímetros? ¿Por qué 20 metros, perdón? Porque según su creador, ¿no?, 10 metros atrás y 10 metros adelante es el máximo desarrollo de la deformada. Y no 25, y no 30, y no 40, y no 50, como también se hace en algunos lugares, ¿no? Este vibrador es para eliminar cuando se va a hacer la lectura, para eliminar, especialmente se utiliza cuando las vigas son analógicas, ¿no? Es decir, el extensómetro es de aguja, ¿no? Entonces la aguja, para, digamos, eliminar esos excesos, se vibra, ¿no es cierto? Y entonces deja de moverse, ¿no? De manera que genere, pues, milímetros más o milímetros menos, ¿no? Esta traba es, como el nombre lo dice, es para trabar, ¿no? Una vez que queremos cambiar de estaciones, del punto 1 al punto siguiente, ¿no?, bueno, ajustamos para que no se... este es el brazo fijo y este es el brazo móvil, que está aquí, ¿no? Aquí está la punta de prueba de la viga, ¿no? Entonces, si no ajustamos aquí esta traba, esto se puede ir balanceando hasta el siguiente punto y se descalibra la relación de brazos, que normalmente debe ser de 2:1, que en promedio debe ser de 2:1, pero no necesariamente, ¿no? Yo aquí no he visto que se hacen todos los cálculos, se multiplica por 2 o se multiplica por 4, ¿no? Cuanto mayor sea digamos, la cantidad de veces que multipliquemos un valor determinado, encontrado, mayor el riesgo, ¿no?, de aproximación. Entonces, y las vigas se calibran en Brasil y las constantes no son necesariamente 2, ¿no? 1.99932 o 2.00123, ¿no? Una cosa así, porque las lecturas son milimétricas, son en centésimos de milímetros, es más, casi micronésimas, ¿no? Centésimos de milímetros, 40 centésimos de milímetros, 50 centésimos de milímetros. Y bueno, y aquí pues la indicación, ¿no?, la sección, digamos, de la viga, ¿verdad? Esto está en portugués, pero fácil de entenderlo, ¿verdad? La articulación, la traba, que les decía, el extensómetro, el vibrador, el soporte,
digamos, el soporte trasero, y este es el soporte delantero, este que ven aquí. Esta es la articulación. Esto que ven aquí, con la punta de prueba, es el brazo móvil, y este es el brazo fijo, ¿no? La traba es para qué, ¿por qué se ajusta? Para que no se mueva, ¿no? Para que no se balancee este brazo móvil, ¿no? Una vez que se termina la lectura, o las lecturas, se pasa a la siguiente estación, ajustando. Para hacer la medida, otra vez se afloja, ¿no? Y así, ¿ok? La relación de brazos 2:1 significa aquí esto, de la punta de prueba hasta la articulación, ¿ok? Es la distancia A. Desde la articulación hasta la ubicación del extensómetro, B. Esa relación es de 2:1, por eso es azul y rojo. ¿De acuerdo? Hay aquí la norma CTMD 4695, la norma de Brasil, la de RPRO. Nosotros acá tenemos también nuestra propia norma. Bueno, y aquí la configuración de la carga de la viga Belckerman, ¿no? Digamos, en un eje cartesiano, ¿no? Ahí tenemos el eje X, el eje Y el transversal será el eje Z, ¿no? Tenemos acá la distancia entre las ruedas del camión. Esta es una lectura a 25 centímetros, a 50 centímetros, a 75, a 100, a 125. Aquí se ve en el plano, este es el plano XY y el plano Z, ¿no? Si hacemos un corte, obviamente ahí tenemos aquí las deflexiones a 25 centímetros, primero a 0, o sea, en el centro de aplicación de la carga, a 25, a 50, a 75, a 100, a 125, ¿no? Y claro, con estas lecturas lo que hacemos es cerrar, como les decía, la parábola en la mitad, porque la otra mitad es lo mismo, es simétrica, ¿no? Entonces, con estos valores podemos interpretar, ¿no? Aplicar estos datos al modelo de Hooke simplificado, que es en una hojita de Excel ya digitalizada. Se ingresan estos datos, las lecturas, y obtenemos los módulos resilientes por retroanálisis o back calculation, como se le conoce en inglés. Este es el deflectómetro de impacto, que también se puede utilizar. Esto va a depender de la envergadura del proyecto. Es un equipo que, a diferencia de la viga Belckerman, pues va enganchada sobre una camioneta, puede ser un camión también, pero que tiene un plato de carga, como lo vamos a ver en la vista siguiente. Aquí está el plato de carga, y sus sismómetros, que aquí están, que aparecen. Esto está en un aeropuerto. Ahí tenemos los sismómetros, que pueden ser 7, hay de 5, de 9. ¿Okay? Este es el plato de carga, ¿no? La diferencia de este equipo con la viga Belckerman es mayor precisión, ¿no? Y simula, pues, el paso de un vehículo a 70 kilómetros por hora. Simula el paso de un vehículo a 70 kilómetros por hora, que es más o menos una velocidad, ¿no? Media de los vehículos en las vías. Y claro, estos son sismómetros, ¿no? Aquí no hay que dependa, pues, como el caso de la viga, ¿no? La lectura a 25, a 50, depende del ojo, de la expertise que tenga el operador, ¿no? Aquí es menos, digamos, sujeto, pues, ¿no? Menos subjetivo los resultados, ¿no? Mucho más precisos. Ahí tenemos un detalle de la placa circular apoyada en el pavimento. Y lo que les decía hace un momento, ¿no? Antes de terminar la faena de hoy, vamos a explicar esto que me considero sumamente importante, inclusive hasta para vías urbanas, ¿no? De muy bajo tránsito, ¿no? Los proyectos deben ser dimensionados con deflexiones máximas admisibles en cada una de las capas del pavimento, sea flexible o flexible semirrígido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Habilitación urbana, asentamiento Mano Nuevo. Recientemente lo hemos dimensionado, este pavimento. Aquí en Huaral, recientemente, esto no tiene ni un mes, creo que sí es un mes, mucho, un mes, ni poco.
La estructura del pavimento, bueno, se trata de un pavimento en realidad que no tiene cargas, a excepción de las propias de los vehículos, de lotes, ¿no? De un asentamiento humano, de un conjunto predial, ¿no? Que no va a tener carga ni siquiera de C2, ¿no? Ni C1, ¿no? O sea, si entra una camioneta va a ser mucho, ¿no? Con una carga de mudanza, ¿no? Y claro, ¿no? Estas cargas, obviamente, que son internas, ¿no? del predio, no generan, pues, grandes necesidades de número estructural, ¿no? Y cuando se trata de esto, nos tenemos que ir a la norma, a la CE 010, Pavimentos Urbanos, norma técnica peruana, ¿no? Que se considera una vía local, ¿no? Puede considerarse también, ¿no? Una vía colectora o una autopista, ¿no? Pero para el caso, pues una vía, ¿no? Una vía local. Y tomando los datos, ¿no? Del suelo de fundación, porque aquí la carga, básicamente la carga es solo tomar la referencia de que el N debe ser menor que 10 a la cuarta, que 10 a la cuarta. 10 a la cuarta es 10.000 ejes simples, padrón. 10 a la cuarta, 10 a la sexta ya es una vía colectora. 10 a la cuarta, 10 a la sexta. O sea, menor a 10 a la cuarta, el número N menor a 10 a la cuarta, ¿no? Es el dato de tránsito que tenemos para el dimensionamiento de esta estructura. Y el otro, por supuesto, la capacidad de soporte, que es fundamental el estudio de suelos para dimensionar, ¿no? La estructura del pavimento. Bueno, no apenas esta es la, ¿no? Tenemos otra alternativa también, podemos haber planteado otras, ¿no? Pero como quiera que de lo que se trata es de que la solución sea técnica, pero también económica y por supuesto ecológica, ¿no? Ya que nos encontramos en vías de protección del medio ambiente. Bueno, pues puede ser no necesariamente una carpeta asfáltica. ¿Por qué? Porque yo hasta aquí, hasta la base granular, ya resolví el problema estructural. Con mi subbase y mi base granular, ya resolví mi problema estructural. Es decir, con 27 centímetros y medio de material granular, la subbase, un CBR mínimo de 30%, y una base granular mayor o igual al 100%, 17 centímetros y medio, he resuelto mi problema estructural. Si ya resolví mi problema estructural, lo que me hace falta es que el revestimiento trabaje como superficie de desgaste para el tiempo proyectado. En este caso son 10 años. Pues 1,2 centímetros de micro pavimento asfáltico en frío. Un micro pavimento asfáltico en frío que tiene que ver con emulsiones asfálticas. Lo que sucede es que este es una mezcla, ¿no? Es un mortero en realidad, un tipo de mezcla, mortero asfáltico especial, que utiliza una emulsión también especial y que los agregados deben tener un comportamiento de alto desempeño, totalmente triturado, ¿no? Cumplir con ensayos de azul de metileno, cumplir con ensayos de compatibilidad, ¿no? Es decir, existe toda una técnica del micropavimento asfáltico que no está en esta estructura para cumplir función, valga la redundancia, estructural, sino funcional, de desgaste, ¿ok? Como capa de desgaste. Y no tiene por qué durar menos que un concreto asfáltico de 5 centímetros en caliente o en frío. No tiene por qué, porque en realidad aquí de lo que se trata es que la superficie soporte el desgaste, no las cargas. No hay problema de cargas aquí. Muy bien, y para que eso suceda tenemos que garantizar que nuestras capas pues cumplan con los módulos, ¿verdad? Aquí podría haber planteado una base estabilizada también, y que seguramente va a ser menor que 27.5, ¿no? De los materiales, de las capas granulares, podría ser 15 centímetros, seguramente. Pero plantear esto, pues, va a significar salirnos de los esquemas, ¿no? No debemos tenerle miedo a eso, ¿verdad? Es otra alternativa. Lo que
aparece aquí en la parte inferior, es lo más relevante de esta diapositiva, ¿no? Nosotros empezamos, tenemos que el terreno de fundación tiene un CBR de 17%. 17%. ¿De acuerdo? A nivel de subrasante, la deflexión de control, no tomemos la calculada y la de control, ¿no? Lo que pasa es que este cuadro lo he sacado del Excel, de la hoja de Excel, del cálculo de las deflexiones admisibles en cada una de las capas, o sea, para control en el proceso constructivo, ¿no? Utilizo la teoría de Burmeister, que data del año 50, 49, 50. Es decir, esto tampoco es novedad. Se utilizan Abacus, se utilizan hojas de Excel, ¿no? Digitalizadas, ¿no? Eso se ha pasado a software, pero finalmente el concepto es el mismo, ¿no? Es definir qué deflexión admisible acepta este nivel de subrasante, este nivel de subbase y este nivel de base granular. ¿Por qué ya no arriba? Porque en realidad esta capa no cumple función estructural, para que no tiene objeto. La deflexión aquí, ahí termina. Bien, revestimiento asfáltico, 89. Si en la base es 89, acá también es 89. No cambia. Claro, porque no cumple función estructural. Sin embargo, en la subrasante, aquí a este nivel de subrasante, 146 centésimos de milímetro, por 10 a la menos 2. En la subbase, es decir, aquí, 117. Menos. En la base, 89. Y a nivel de revestimiento también 89, porque no hay aporte estructural. ¿De acuerdo? Entonces, esto, señores, es lo que debemos de darle importancia, ¿no? En nuestros diseños, para que el contratista tenga también seguridad. Nosotros le damos una performance al proyecto y también, en consecuencia, al proceso constructivo y al cliente, por supuesto. Bien, vamos a contestar algunas preguntas y dejar la clase del día de hoy por ahí hasta el día 7, si no me equivoco, ¿no? Que es la sección que complementa este curso. A ver, ¿en qué unidades está el Endurance Limit? De formación unitaria, no tiene unidades. Centímetro por centímetro. Centímetro por centímetro. ¿Cuál es el valor de la deflexión admisible en subrasante, base y subbase que se tolera? Es que eso depende, pues, del cálculo. Esto que acabamos de mostrarle obedece a esta estructura de pavimento. Hay que introducirle los datos, los espesores. O sea, usted dimensiona el pavimento, usted hace el diseño del pavimento, ¿de acuerdo? Ya sale 20, 15, 15, 17, 5, qué sé yo, ¿no? Los espesores que le salgan. Y a partir de eso, usted introduce los CBRs de cada uno de los materiales, tanto de la subrasante, de la base, de la subbase, ¿no? Y los espesores, todo del pavimento, sus coeficientes de Poisson, ¿no? Sus módulos, todo eso, en la hoja de Excel, que también les voy a entregar como material para que puedan hacer sus prácticas, puedan encontrar estos valores que están en el cuadro resumido, ¿no? Introducen y les va a salir los datos. Y ya estas hojas de Excel ya están trabajadas, están digitalizadas, ¿no? Eso no es novedad, eso lo tienen los profesionales que se dedican a proyectar pavimentos, ¿no? Pero se los voy a entregar como material de refuerzo de este evento, ¿no? Entonces, no es que el valor de la deflexión admisible en la subrasante tenga un valor tal, ¿no? Aquí, fíjense, subrasante 146, ¿no? Pero no en todos, ¿viste? Porque un pavimento, por ejemplo, de Panamericana, a nivel de subrasante no le va a aceptar 146, porque en principio la deflexión a nivel de superficie de rodadura por el nivel de cargas que tenemos en la Panamericana debe estar entre 45, y si no me equivoco, como ha aumentado 42 a 45, ¿no? Antes se hablaba de 50, ¿no? Hay rodovías en Brasil, o sea, tipo Panamericana, que tienen 38, 37, ¿no? Máximo 40 a nivel de superficie de rodadura, ¿no? Imagínense acá 89, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? A ver. ¿Qué dice? Eje 2000, por no usar el que dice el eje 2018. DG no, eje 2018. Tengo un suelo granular donde predomina canto rodado.
mayor a 2 pulgadas. Hemos escarificado 20 centímetros para vía urbana, tenemos problemas para la determinación del grado de compactación del terreno. ¿Qué opinión le suelo granular, donde presenta canto rodado? ¿Qué tipo de pavimento es, no? Tenemos problemas para vía urbana, para la determinación del grado de compactación del terreno. Claro, es que si es canto rodado no significa que no se puede utilizar. Si es un material de canto rodado y está haciendo, y está en la posición relativa es base de pavimento, bueno, lo que le puedo aconsejar es un cohesivo, ¿no? El canto rodado es un canto rodado con, ¿no? Entiendo el material grueso, pero el fino es un limoso, arenoso. Esos hormigones que le llaman normalmente son friccionantes, ¿no? NP, ¿no? Entonces ahí necesito un cohesivo, que podría ser cemento, en baja proporción, ¿no? Y incluso le aumenta el módulo, aumenta la cohesión y aumenta el módulo, y puede rebajar el espesor. Claro, va a tener dificultad si el material es un NP, es un hormigón, o sea, un canto rodado con material con arena, ¿no? O sea, no tiene cuerpo, no arma. Sí, eso suele suceder. Se suelta el material, pues apenas empieza a perder arenoso, ¿ves? Empieza a perder humedad, ¿no? Pierde, por supuesto, compostura, ¿no? Bueno, en esos casos, como les repito, pues, yo no me atrevo a lanzarle lo que, fíjense, es una práctica común en el Brasil utilizar el famoso suelo solo brita, que le dicen ellos, solo el suelo piedra, suelo firmado, ¿no? No me atrevo porque le digo que hemos tenido ingratas experiencias, pero es una práctica común, ¿eh? Es decir, cuando suceden este tipo de problemas, el hormigón, vamos a poner un poquito de arcilla, no funciona eso tan así, porque se pretende hacer eso con motoniveladora. Primero, que el equipo no funciona pues lo mismo que en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio puede hacer usted sus briquetitas y seguramente le va a pasar sin ningún problema, porque le lleva la estufa, la humedad óptima y todo eso, ¿no? Esas cantidades son manipulables y se prestan a cualquier resultado. Pero a eso hágalo con motoniveladora en el campo. Mire, si es que hay una miscigenación, esa es una miscigenación heterogénea. No existe. Hago un corte transversal, le puede terminar y seguramente que encuentra concentración de arcilla por un lado y de hormigón por otro lado. Entonces, aquí lo que cabe es en esos suelos, en esos hormigones, ¿no? Materiales cantos rodados con arena, cemento. Sería una alternativa, pero que no solamente le va, usted dirá, pero no está considerado en el proyecto, no puedo utilizarlo. Bueno, pero nada está escrito en piedra, ¿no? Y si usted va a bajar el espesor de 20 centímetros a 15, se va a justificar un 2%, por ejemplo, de cemento. 2% respecto del peso seco del agregado. En la zona de Mato Grosso do Sul, en Brasil, hace mucho, se tiene esas alternativas como solución. En fin. Bueno. No plástico, tengo un suelo de fundación conformado por arenas finas. Arenas finas, no plástica, claro. Las arenas finas, CBR 12%, amerita mejorar el suelo de fundación por el tema de licuación o de qué forma. Bueno, ese es el otro extremo, ¿no? Los fundamentos dicen lo siguiente, ¿no? Si el material es friccionante, tipo este que usted tiene, arena fina, no plástico, CBR 12%, lo que le hace falta es un cohesivo, ¿no es cierto? De acuerdo. La licuefacción que usted dice es, por supuesto, un riesgo, tanto para una estructura de pavimento como para una estructura de edificaciones, ¿no?
Es un problema, por supuesto, la licuación de suelos. Pero, ¿cómo se contrarresta esto? ¿Con qué alternativa? Bueno, estabilizándolo. También esto puede ser tranquilamente con cemento. Cal no aplica para materiales no plásticos, tiene que ser cemento, ¿no? Y aquí, en la medida que el material sea no plástico, esas arenas finas, pues, ciertamente, ¿no? Tienen un tamaño de partícula, ¿no? Que pasa por la 200, pero no tiene, pues, el tamaño de la partícula, granulométricamente hablando, del cemento, ¿no? Aparte de que el cemento tiene, valga la redundancia, poder cementante. Entonces, ese poder cementante lo que hace es, ¿no? Cohesionar estas partículas, ¿no? Entonces, sí vale la pena por varias razones. Fíjese, usted puede conseguir, si tiene CBR 2%, usted puede conseguir estructuralmente pasar. Seguramente el supervisor va a decir, no, está bien, esto está con 12%, no tiene por qué hacerle nada. Esa es una solución, estabilizarlo. Un espesor bajo puede ser de 10, 15 centímetros, va a depender de su tipo de proyecto. Es una vía urbana, bueno, una vía urbana puede ser hasta 10 centímetros, tranquilamente, por la economía, ¿no? Otra alternativa puede ser utilizar mantas geotextiles, ¿no? que sirvan para discernir las tensiones y la posibilidad, mantas geotextiles de separación, ¿no? De manera que por ascenso capilar, no sufra ninguna alteración de la humedad, la capa subsiguiente, que en este caso puede ser la base o la subbase, ¿no? La capa de arriba, ¿no? Es otra solución, ¿no? Aunque parezca que no es, digamos, esto una posibilidad, ¿no? Real, porque nos encontramos a nivel de subrasante, también se puede utilizar emulsión asfáltica, ¿no? No nos olvidemos que es un cohesivo. Es que eso va a depender también de factores logísticos, ¿no? Y de qué tiene más a la mano. Y de qué cosa hay más abajo de su suelo de fundación. ¿Todo es este mismo tipo de suelo? ¿Es una arena de esas características? Pues bien, estamos hablando de una rigidez, ¿no? 12% de CBR, de una rigidez por encima de cualquier arcilla. Por lo tanto, aquí justifica cemento, porque proporciona la mayor rigidez que incluso emulsiones, y es mucho más económico. Trabajar con emulsiones es un poco más caro. También funciona porque es un cohesivo, aplica para materiales friccionantes. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, Magíster Jorge, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Ya la próxima sesión, estimados participantes, va a continuar el Magíster respondiendo todas las dudas que se va a realizar, como él lo vino mencionando, el martes 7 en el mismo horario, 8:30 de la noche. Magíster, quizás usted tenga alguna conclusión con respecto a la sesión del día de hoy para culminar, por favor. Sí, claro. Solo reiterar que la construcción de un pavimento flexible pasa por el dimensionamiento de su estructura, y que esta no necesariamente tiene que ser tradicional, sino que también podemos optar por las alternativas que le hemos mencionado, de estabilizar cualquiera de las capas, especialmente la base, más aún si se trata de materiales no plásticos, ¿no? Y de otro lado, ¿no? También pensar siempre, cuando se va a dimensionar una estructura de pavimento, en que la subrasante es, por supuesto, ¿no? La fundación de la estructura, que si le ampliamos, le aumentamos al máximo la capacidad de soporte, de seguro que la estructura que viene arriba es súper económica, ¿no? Es técnica y económicamente viable. ¿Ok?